Y los 7 organismos autónomos que desaparecerán son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, ya les decía el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Coneval y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En el caso del INAI, el gobierno federal ha dicho que no va a desaparecer, sino que se integrará a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro y que ésta asumirá sus funciones. La Comisión Reguladora de Energía se integrará a la Secretaría de Energía, lo mismo que la Comisión de Hidrocarburos, mientras que la COFESE y el IFT pasarían a ser organismos descentralizados de la Secretaría de Economía. Estos dos últimos son muy relevantes porque el TEMEC, el Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá, estipula en el texto muy puntualmente que debe de haber organismos para el sector telecomunicaciones, antimonopolios independientes, autónomos. No sé si van a quedar satisfechos los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con un organismo descentralizado que fusione a la COFESE y al IFT. Ya veremos. ¿De qué han servido estos organismos autónomos en la vida de los mexicanos? Que es pues parte del argumento de por qué deberían mantenerse la mayoría de estos como organismos independientes y autónomos o por qué Morena pues quiere de un plumazo sacarlos de la jugada de la autonomía para integrarlos a las secretarías de Estado, que esto pues más allá del análisis minucioso pues a todas luces pues se ve como autoritario, ¿no? Como que no quieren que lo revisen, que hayan organismos que tomen decisiones propias, es decir, contrapesos al enorme poder que hoy tiene el gobierno federal Morena en los estados, en el Congreso y en todos lados. Los organismos autónomos han contribuido a fortalecer la democracia y en muchos casos a prevenir la corrupción en diversos sectores. Por ejemplo, el INAI interviene para que los gobiernos no oculten información y fomenta la rendición de cuentas, un derecho de los ciudadanos. El Coneval analiza la pobreza en el país y con eso ayuda a mejorar y evaluar los programas sociales. Mejoredu contribuye en la mejora continua de la educación a través de la formación y actualización del magisterio, gestión escolar y sistema educativo. La COFESE regula el sistema de competencia en México para evitar altos costos a los consumidores. El IFT ayuda a regular los precios de los servicios de conectividad. Además, ha ayudado a expandir las redes de comunicación en todo el país. La Comisión de Hidrocarburos regula y supervisa la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Y la Comisión Reguladora de Energía supervisa el funcionamiento del sector energético, lo cual ha contribuido a garantizar competencia entre agentes económicos, lo que significa beneficios a favor del consumidor. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Por lo pronto, los comisionados y comisionadas del INAI advirtieron que del riesgo que hay para más de 15,000 millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia ante su eventual desaparición. Estos datos, dijeron, podrían caer en manos equivocadas y hacer mal uso de toda la información que está, pues sí, allí guardada en el INAI y que ahora pues la tendrá la nueva Secretaría Anticorrupción. Finalmente, los legisladores de Morena, del PT, del Verde, le cumplieron el capricho a Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que con la venia de la nueva presidenta o de la presidenta actual en funciones, Claudia Sheinbaum, de desaparecer a 7 organismos autónomos, algunos por revanchas, como el caso del INAI, del Instituto de Transparencia, porque muchas de los escándalos periodísticos del gobierno de López Obrador pues se dieron a partir de información que solicitaron los medios, los periodistas, los investigadores, científicos, cualquier ciudadano al INAI y que después se reveló y pues claro que incomodó a el expresidente López Obrador y a su gobierno. El caso de Segalmex, uno de los escándalos de corrupción que sí aceptó, uno de muchos que sí aceptó López Obrador que existieron en su sexenio, en su gobierno de federal. Esa es una revancha claramente porque, bueno, pues con el argumento de que son caros, de que no aportan realmente gran cosa al pueblo de México, y que tienen muchas prestaciones, los comisionados que ganan mucho dinero, todo este discurso del presidente, del expresidente López Obrador, bueno, pues fue
ayudando a pavimentar ese camino para desaparecerlos. Pero vaya, el INAI claramente es una revancha, porque qué mejor que los gobiernos pues no tengan a alguien que les exija la información, porque al ser autónomo el Instituto de Transparencia y un ciudadano que hacía una solicitud a través del INAI, el INAI la revisaba y decía, bueno, sí, procede, y entonces iba a pedirle a cualquier autoridad o dependencia pública pues la información, desde presidencia hasta cualquier otra dirección u organismo del Estado mexicano. El asunto es que ahora pues esa solicitud se tendrá que hacer a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, a la que encabeza Raquel Buenrostro, y que pues prácticamente cualquier cosa que sea en contra del gobierno o que no se quiera que descubrir un escándalo de corrupción, pues entonces no va a entregar la información, así de claro. Ese es un gran retroceso con respecto a la libertad de expresión y de información. La libertad que tenemos todos los mexicanos a ser informados, a tener información fidedigna y relevante para toma de decisiones, para la opinión pública. Es un golpe sin duda alguna a los medios de comunicación, a la libertad de expresión y de información en México, aunque digan lo contrario y el argumento sea el presupuesto. Entre todos estos organismos autónomos al año gastaban 5,000, 6,000 millones de pesos de un presupuesto de 9.3 billones de pesos, pues es una fracción mínima, debe ser menos de 1% de todo el presupuesto federal. En fin, pues así está el tema. Con respecto a los otros, pues qué mejor que ya no haya reguladores del sector energético y que mejor pues los controle la Secretaría de Energía, o que el IFT y la Comisión de Competencia encargados de supervisar monopolios en industrias y sectores económicos, pues que la supervise el secretario de Economía. En fin, ese es el panorama. El Coneval, fíjense nada más, el Coneval, este organismo muy bien hecho, con información relevante sobre cómo está la pobreza en México, qué tanto están funcionando los programas sociales, ahora les llaman del bienestar. Bueno, pues ese organismo también lo van a incorporar a alguna secretaría o algún organismo del gobierno, porque pues en algunas ocasiones el Coneval dijo que los programas sociales del expresidente López Obrador no estaban bien enfocados, es decir, que todas estas carretadas multimillonarias de dinero que se entregan en apoyos sociales, pues no era para la gente que realmente los necesita, estaban mal enfocados algunos de ellos. Y bueno, pues seguro esto tampoco cayó nada bien en el régimen de la 4T, y hoy el Coneval también, adiós, desaparece como organismo autónomo. En fin, es un grave retroceso a la institucionalidad del país, esa es mi opinión, un grave retroceso a las libertades de expresión, de información, a los contrapesos que debe de tener cualquier gobierno, porque un gobierno que no tiene diques, que no tiene contrapesos, que no tiene equilibrios, pues se convierte en un gobierno autoritario de la noche a la mañana, muy fácilmente, porque no tiene a quién rendirle cuentas o por qué rendirle cuentas a nadie. Con el dinero hacen lo que quieren, siguen entregando programas sociales y hasta ahí. En fin, bueno, vamos a ver qué dicen nuestros socios comerciales de Estados Unidos con respecto a la Comisión de Competencia y al Instituto de Telecomunicaciones, porque en el TEMEC está, les decía, instituido, está redactado que debe de haber organismos autónomos de telecomunicaciones y de competencia económica. Yo no sé qué pensarán nuestros socios comerciales de un Frankenstein que se va a hacer y que se va a crear un organismo descentralizado de una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Economía. Pero bueno, ya veremos qué dicen en la dura renovación y revisión del TEMEC, que se enfrentará seguramente antes del 2026, que es la fecha que se tiene estipulada para que se haga esta revisión.